Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro nuevo webinar que hemos preparado con mucho cariño. Hoy día el tema es resiliencia familiar, superando juntos los desafíos. Bueno, como algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Carolina Correa. Yo soy psicóloga, magíster en docencia en educación superior, periodista también, y estaré a cargo de poder conversar y poder explicar algunos elementos claves acerca de qué es lo que se entiende por este concepto que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, que tiene que ver con la resiliencia familiar. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, que ante cualquier duda que vaya surgiendo, cualquier inquietud, tengan la posibilidad de hacernos llegar las preguntas. Tenemos el chat a su entera disposición para que vayan haciendo cualquier pregunta o interrogante que vaya surgiendo. Y bueno, uno de nuestros objetivos de esta tarde será proporcionar herramientas y técnicas para que podamos desarrollar este concepto tan maravilloso de resiliencia familiar y poder superar juntos, ¿cierto?, los desafíos que van surgiendo, que siempre van a ir surgiendo, la verdad. Vamos a ver. Bueno, entonces, nuestro recorrido por esta tarde incluirá analizar, entender y comprender a cabalidad qué se entiende por este concepto de resiliencia y cuál es su importancia, cuál es el foco, ¿cierto? ¿Cuál es su importancia dentro de un contexto familiar? Por otro lado, también podremos abordar ciertas estrategias, ciertas técnicas, tips para poder afrontar de forma eficiente, ¿cierto?, las crisis y las adversidades que son propias de todos los procesos donde estemos implicados. Y por supuesto también fomentar el apoyo mutuo y la solidaridad familiar. Y bueno, vamos a arrancar este webinar abordando esta temática tan gravitante que tiene que ver con qué implica, ¿cierto?, este gran concepto de la resiliencia. Bueno, la verdad es que el concepto de resiliencia procede del campo, para que ustedes sepan, de la física, donde se entiende como la resistencia, ¿cierto?, de un material, ojo aquí, de un material al choque, a la tensión y a la presión y su posterior capacidad, ¿cierto?, de retornar a su forma original. Relacionado con la definición anterior en el ámbito propiamente tal de la psicología, ¿cierto? La resiliencia es considerada como la habilidad de una persona o de un grupo, ¿cierto?, para poder mantener su capacidad de adaptación. Ojo aquí, su capacidad de adaptación a pesar o desde, ¿cierto?, experiencias adversas, que, como sabemos, nadie, ninguno de nosotros va a estar exento a lo largo de nuestro ciclo vital de vivirlas, de experimentarlas y, por cierto, de padecerlas. Existen múltiples definiciones a nivel psicológico del término resiliencia, pero todas ellas comparten varios elementos comunes. La exposición a algún acontecimiento vital negativo, la muerte, una crisis, un problema económico, una enfermedad, ¿cierto? Y la adaptación a ese suceso y la superación y crecimiento posterior. Ojo aquí, cómo todos estos procesos están implicados, procesos psíquicos, están implicados dentro del proceso y el concepto de la resiliencia. Y es gravitante y es sumamente importante señalar que la resiliencia propiamente tal no corresponde a una cualidad innata y tampoco tiene un carácter estático, no es fijo,
no está determinado, sino que se refiere básicamente a procesos cambiantes, a procesos dinámicos, por el que una persona o un grupo de personas, ¿cierto? Son capaces de adaptarse a aquellas circunstancias. Que esto es lo más importante, aun siendo estas circunstancias traumáticas o adversas. Y la verdad es que la resiliencia propiamente tal va a contemplar varias dimensiones. No afecta solo a un área. Las dimensiones que estamos hablando tienen que ver con la dimensión personal, la dimensión familiar por otro lado y por supuesto la dimensión social. Pero lo que nos convoca esta tarde tiene que ver con el área familiar. Y ahora, queridos asistentes, vamos a entrar de lleno al concepto que nos convoca, al tema de nuestro webinar, que es la resiliencia familiar. Y ustedes se estarán preguntando ahora, bueno, ¿y qué es esto? ¿A qué se refiere esto de resiliencia familiar? Y la resiliencia familiar se define como una capacidad, ¿cierto? Pero es la capacidad de la familia propiamente tal para hacer frente a situaciones difíciles o de crisis, con el resultado, ¿cierto? O con el objetivo propiamente tal de sentirse fortalecidos de aquella experiencia, de aquella situación. Ahora bien, entre los factores, y esto es clave, que hacen de una familia resiliente, uno de los más importantes son las habilidades parentales. Y vamos a ver cuáles son aquellos elementos que de alguna forma me van a ayudar a potenciar, ¿cierto? A relucir esta resiliencia familiar. Y tenemos que entender que la familia propiamente tal es un sistema en el que todos y cada uno de sus miembros se influyen entre sí. La respuesta que la familia aporta a las diferentes situaciones que van viviendo depende tanto, ojo aquí, de los propios recursos de cada uno de sus integrantes, como también de los recursos a nivel sistémico, es decir, del grupo familiar en su conjunto, en su totalidad. Y acá es importante relevar lo que sostiene la terapeuta familia Froma Walsh, en donde expone que la resiliencia en las familias es tejida, es elaborada, ¿cierto? Por relaciones y por experiencias que se van desencadenando, que se van desarrollando durante los ciclos de la vida, entre generaciones y a lo largo del tiempo. No es algo que ocurra de un día para otro, no es algo instantáneo, no es algo inmediato. Tiene que ver con un proceso, tiene que ver con una trayectoria, tiene que ver con una historia. Por tanto, la resiliencia se construye en y desde nuestras relaciones, en el entorno familiar, y se ve claramente favorecida, ¿cierto? Cuando las adversidades y los diferentes problemas que se atraviesan, que son ineludibles, ¿cierto? Son vistos, son percibidos, son observados desde una perspectiva o como una manera de crecer y de superar los propios límites. Miren qué importante esta visión, miren qué importante esta perspectiva, esta actitud y esta forma de entender y comprender la resiliencia. Es decir,
En la adversidad veo una oportunidad de crecer, de desafiarnos y de ir superando nuestras limitaciones. Miren qué importante para el desarrollo, para la evolución de los seres humanos. Porque la verdad es que las familias a lo largo de su ciclo vital, piensen ustedes, se enfrentan, piensen ustedes en su propio contexto, se enfrentan a situaciones muchas veces que son muy adversas y muy estresantes, muy agobiantes, que lo que hacen es poner a prueba su propia capacidad adaptativa. En este minuto se me ocurren miles de ejemplos, pero podría ser, ¿por qué no decirlo? Atravesar problemas económicos. ¿Quién no ha vivido, quién no ha experimentado a nivel familiar una crisis económica importante? ¿O quién no ha vivido en el interior del seno familiar problemas de salud? Todos sabemos cuán cuesta arriba se hace la vida cuando algún integrante de nuestra hermosa familia está padeciendo alguna enfermedad. Cómo todo cambia, cómo todo se da vuelta. Ni hablar de las separaciones, de los duelos, de las pérdidas. Entonces es imposible no vivir este tipo de situaciones, porque es parte de la vida. Las pérdidas son parte de nuestra existencia. A veces pensamos que no, a veces pensamos que la vida es dulce y papi y vivimos en un mundo de fantasía donde pensamos que solamente la vida está en base a la felicidad, pero no es así. Por lo tanto, aquí es donde más tenemos que hacer hincapié en desarrollar esta capacidad, porque sabemos que el dolor y el sufrimiento es parte de la existencia humana. Por lo tanto, la pregunta acá es, bueno, si sabemos que el dolor y que el sufrimiento en algún minuto de nuestra vida va a ser inevitable, ¿de qué forma yo estoy preparada o estamos preparados como núcleo para poder enfrentar adaptativamente estos fenómenos que de alguna u otra forma vienen a romper con algo, vienen a romper con esta calma, con esta pseudoarmonía previa al evento traumático? Ahora bien, las investigaciones en el campo de la resiliencia familiar señalan una serie de elementos que vendrían a potenciar, ¿cierto?, este proceso resiliente. Y vamos a navegar en cada uno de ellos para poder ver de qué forma pueden considerarse y constituirse como un sostén importante dentro de esta experiencia. Elemento número uno, de una gran relevancia. El apego y el apoyo van a ser factores determinantes a la hora de potenciar nuestra actitud y nuestro desarrollo resiliente. Entendiendo la familia, ¿cierto? Como un grupo seguro, como un grupo afectuoso. Desde ese lugar nos vamos a parar, que va a aportar dentro de los procesos apoyo incondicional a cada miembro. Y no solamente ahí, no solamente prestando apoyo incondicional, sino también reconociendo su propia valía. Estoy hablando claramente de un ambiente en el que se estimula, se promueve la expresión de las emociones y la gestión emocional de una forma saludable, dando cabida a estas expresiones, validando la emoción de cada uno de los miembros.
Ahora, es importante entender y comprender que un buen funcionamiento familiar se acompaña de una organización, con una estructura flexible. Ojo aquí, es una estructura, pero tiene la característica de ser flexible. Pero donde existen o debieran o debiesen existir reglas, normas, funciones y patrones de relación. ¿Qué es lo que van a hacer a fin de cuentas? Van a aportar a la unidad familiar un sentido que es clave, y me refiero a la estabilidad y a esta continuidad en el tiempo. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con la cohesión familiar y la búsqueda conjunta de soluciones en situaciones de estrés y de adversidad, que por supuesto siempre vamos a vivir. Es decir, estamos hablando de que exista un proceso colaborativo. ¿En qué? En la resolución de los problemas. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones no actuamos con cohesión familiar. Cuando estamos atravesando un momento de estrés, un momento de adversidad, un momento de trauma, generalmente tendemos a excluir a ciertos miembros. Si no, 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 esto lo vamos a solucionar con tu padre, esto lo voy a solucionar con tu hermana, y se excluye. Por lo tanto, no estaríamos dando pie a este principio fundamental, que es la cohesión, donde cada uno de los miembros, en base a sus posibilidades, a sus características, pueden de alguna forma aportar en la resolución de un problema. Puede ser con una idea, puede ser con un pensamiento, puede ser con una acción. Pero para que eso se pueda dar, tengo también que generar las instancias dialógicas que permitan eso, ¿cierto? Ahora bien, las creencias y los valores familiares resultarán componentes claves en el funcionamiento familiar. Y sin lugar a dudas representan un importantísimo papel y rol en la formación de la resiliencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el respeto a la individualidad, ojo, el respeto a la individualidad de cada miembro. Todos somos diferentes. Respetar a ese otro como diferente a mí es clave. Pero no solamente el respeto por la individualidad de ese ser con sus propias características, con su propia personalidad, con su propio temperamento, con sus propios hábitos, con sus propias costumbres, con su forma diferente, sino que también la confianza en las capacidades de cada uno resultará clave, y de la familia en su conjunto. La atribución de un sentido a la adversidad. Ojo aquí, la atribución de un sentido a la adversidad, o una perspectiva, llamémoslo así, positiva de afrontar las situaciones. Esto es muy importante. La atribución de sentido. La atribución de sentido es tan importante que frente a un elemento o un evento conflictivo, de crisis, de trauma, puede ser un gran bálsamo. ¿Qué viene a enseñarme esta situación? ¿Qué nos viene a decir esta situación? ¿Cuál es la lección detrás del drama? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué me vino a decir
esta situación en nuestra vida, en nuestra familia. Es una lección de humildad, es una lección de acoger la vulnerabilidad, o a lo mejor tiene que ver con una lección de empezar a ver la vida, ¿cierto? De una perspectiva más positiva en términos de dar la cara a lo que nos convoca, a lo que nos pasa. En nadie, cuando digo una perspectiva positiva, no me refiero a que vamos a estar alegres, felices, porque ocurrió una tragedia, eso sería absurdo. Pero es el cómo voy a abordar esa tragedia. ¿Desde qué lugar me voy a posicionar para abordarlo? Porque me puedo quedar o nos podemos quedar, ¿cierto? Situado en el lugar del por qué a mí, por qué a nosotros, esto no es justo, esto no corresponde, llorar, 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 patalear. ¿Pero qué sentido tiene? Porque otra forma de abordarlo es decir, ok, esta situación nos está desestabilizando, esta situación me generó pena, me generó rabia, me generó impotencia y frustración. No estaba preparada, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos la fortaleza de poder salir adelante? Tenemos la fortaleza. ¿Estamos todavía con vida? Estamos todavía con vida. Vamos, pum. Unidos lo vamos a lograr. Tiene que ver con la forma en la cual yo miro un conflicto. Tiene que ver con una mirada, tiene que ver con una perspectiva, tiene que ver con la actitud en la cual yo enfrento lo que me provoca sufrimiento. Y ojo, no estoy hablando acá de la negación, no estoy hablando de minimizar, no estoy diciendo de decir, ya, acá no ha pasado nada y pum, sigamos adelante y hagamos que esto nunca pasó. No, se trata de afinar nuestra mirada en torno a qué lección saco de esto, qué aprendizaje me dejó. A eso voy con una perspectiva positiva de afrontar una situación, ¿correcto? Y por otro lado, la comunicación. La comunicación me va a permitir también dar un impulso, un empuje a la resiliencia, cuando claramente se posibilita a nivel familiar la expresión de las distintas opiniones, cuando dentro de mi contexto familiar se favorece el diálogo o el debate o la negociación de forma natural. Y es complejo este punto. Parece muy fácil, parece muy evidente, pero fíjense que este punto resulta muy complejo en la práctica, porque en diversas familias y en múltiples familias este elemento no existe. No existe en plenitud. Existen familias en la cual desde chiquititos les enseñaron a callar. Usted simplemente siga la instrucción. No hable, no opine, nadie le está preguntando su opinión. Calladito, usted siga la orden. Acá las decisiones se toman los padres. Usted no opine. Usted no existe. Usted es muy joven. Usted es muy ignorante. Usted es todavía adolescente. Usted no tiene la experiencia, así que no hable, no opine. Vamos coartando, coartando, limitando, limitando, limitando al otro.
Entonces, ojo, claro, acá dice, para fortalecer la resiliencia tenemos que posibilitar, ¿cierto?, la expresión de distintas opiniones. ¿Y realmente facilitamos la expresión de las distintas opiniones? No sé, tengo mis serias dudas. ¿Tomamos en consideración al otro? ¿Validamos la opinión del otro? Y ojo, estamos hablando acá de distintas opiniones. Porque si yo opino que el verde es un color precioso y alguien opina diferente, lo más probable es que esa opinión diferente yo la invalide. No, 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 es que tú no sabes lo que estás hablando. Pero el que realmente concuerda con lo que yo estoy diciendo, ah, sí, tú estás bien. Nos cuesta mucho validar opiniones. Piensen ustedes, piensen en el ejemplo en su propia familia. ¿Validamos la opinión de un otro cuando esa opinión es absolutamente opuesta a la mía? ¿O nos cuesta? Nos cuesta muchísimo, nos cuesta mucho. Entonces es importante empezar a tomarnos en serio el elemento comunicacional. ¿Y cómo podemos tomarlo en serio? Cambiando nuestro patrón comunicacional, generando instancias que permitan la expresión de opiniones, de pensamientos, simples cambios de hábitos, hasta en pequeños detalles. Oye, estaba pensando cambiar el color de la pared. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Sientes que es el momento? ¿O en realidad tenemos otras prioridades? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Oye, estoy pensando que deberíamos empezar a cambiar, no sé, vamos al supermercado y que deberíamos empezar a ir a otro que es más, mucho más económico. Empezar a ahorrar en el ítem de alimentación. Está saliendo muy caro. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? ¿Concuerdan? ¿No? Y así en todos los ámbitos, pero abrir los temas, permitir ese intercambio tan rico de experiencias, de vivencias, de opiniones, de pensamientos. Así se enriquece. Eso es lo importante. Y por supuesto también la flexibilidad psicológica. La flexibilidad va a ayudar a las personas y al grupo en sí a adaptarse de una mejor forma a las diversas circunstancias que van aconteciendo en la vida de un ser humano. Y ojo aquí con esto. Esta flexibilidad supone no negar el suceso. Vuelvo a repetir, acá no se trata de mecanismos de negación. No se trata de esconder debajo de la alfombra. No se trata tampoco de minimizar o decir, bueno, lo vemos después, no, esto no es importante, ya hay que olvidarlo, hay que olvidarlo. No, no es negar lo que nos está pasando, es ser consciente de lo que nos está ocurriendo y ajustarnos al cambio que estamos experimentando. Y a este punto, la verdad es que en mi experiencia clínica considero que muy poco se trabaja, muy poco se elabora. En diversas ocasiones, cuando el tema es muy complejo y se genera una cierta fractura, ¿cierto?
dentro de la historia familiar, una de las reacciones que yo veo más frecuente tiene que ver con el silencio. No se habla, no se abre el tema, se oculta, se invisibiliza. Inconscientemente es como decir, acá no ha pasado nada, sigamos. No, no se te ocurra hablar de esto, abrir el tema, porque no, va a ser peor. Entonces, silencio. O sea, de alguna forma u otra lo que hacemos es, acá no ha pasado nada. Acá no ha pasado nada. Cuando está pasando de todo, cuando pasó absolutamente de todo. Pero parece que en ese momento no tuviésemos las estrategias, las herramientas necesarias para hacerle frente. Entonces decimos, oye, no, ¿sabéis qué? Mejor cerramos las puertas, cerramos la ventana y este tema no se habla. Cuidado con eso. Permitamos un poco de apertura frente a esto. No neguemos. Al contrario, necesitamos acá en este punto, para ser resilientes, tenemos que ser también muy valientes. Porque no es fácil, no es simple. Estoy hablando de separaciones, estoy hablando de duelo, estoy hablando de problemas de toda índole que pueden sacudir a una familia. Entonces, es mucho mejor ser consciente y decir, está pasando esto. Y esto va a acarrear consecuencias, va a dejar secuelas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como familia, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Qué estrategia? ¿Qué pauta de acción? ¿Qué dirección vamos a tomar referente a lo que nos está pasando? Pero vuelvo a decir, se necesita coraje, se necesita valentía y se necesita también de mucha flexibilidad para poder adaptarme a un cambio o a varios cambios. Porque cuando ocurre una situación compleja, difícil, adversa, ligada al trauma, por ejemplo, generalmente hay un quiebre, hay un antes y un después. ¿Cómo va a ser ese después? ¿Cómo se va a vivir ese después? ¿Con qué herramientas, con qué habilidades? ¿O voy a seguir queriendo que sea como antes? Es muy frecuente, yo lo veo en mis pacientes. Después de un elemento de quiebre, dicen, pero es que yo quiero que todo vuelva a ser como antes. Es que eso es imposible. Eso es una fantasía. Nada vuelve a ser como antes. Y ustedes lo deben saber muy bien. Piensen en un duelo, piensen en un grave problema económico, en una enfermedad de alguno de sus miembros de la familia. Nada vuelve a ser como antes. Necesito adaptarme a este nuevo escenario, adaptarme a este nuevo contexto, porque de lo contrario, si sigo aferrado, va a ser mucho peor. La rigidez no me va a permitir elaborar el proceso. Se va a estancar el proceso.
Y evidentemente eso me va a provocar mayor angustia. Adaptarse para lograr los objetivos siguiendo el curso de nuestros proyectos y valores, incluso en situaciones dolorosas. Y el tiempo familiar compartido también. ¿A qué me refiero con este elemento? Me refiero a la procura de lugares, de espacios, de tiempos de interacción, planificando conjuntamente dinámicas, actividades que me ayuden a fortalecer ciertos lazos afectivos y me ayuden, por supuesto, a fortalecer también la confianza entre los integrantes de la familia. ¿Cómo estamos aquí? ¿Realmente nos estamos ocupando de este elemento? ¿Hay un tiempo familiar propiamente tal? ¿Estoy buscando, estoy procurando tiempo de interacción? ¿Planifico actividades en conjunto? No hay tiempo. No, estoy mucha pega, mucho estrés, muchos problemas en la que no tengo tiempo de eso. No tenemos tiempo para algunas cosas, es curioso, pero sí tenemos tiempo para otras. Entonces, empecemos a darle el foco a este tema, empecemos a buscarle, a darle el sentido que tiene, la relevancia que tiene. Porque si a nivel familiar somos resilientes, vamos a tener herramientas para poder enfrentar todo lo que venga, sea una enfermedad, sea un duelo, sean problemas financieros, pero tampoco, como dije en un comienzo, no es algo innato, se trabaja, requiere tiempo, invertir tiempo en potenciar la resiliencia. Entonces, es clave realizar en este minuto una introspección, cada uno de ustedes, donde nos pongamos a analizar si realmente estamos haciendo algo para potenciar esta habilidad y si en nuestra propia familia estamos siendo resilientes, si estoy dando cabida a la opinión de otro, si estoy estimulando la comunicación del otro, si estoy facilitando la expresión afectiva de las emociones del otro. Todo lo que hemos visto a lo largo de este webinar. Porque si no hacemos esa tarea de introspección, difícilmente vamos a poder llevar a cabo un desarrollo de una resiliencia. Es muy importante, porque a su vez nos va a ayudar, ¿cierto?, a disminuir temas en cuanto a la salud mental. Cuando somos resilientes, ¿cierto? Cuando somos capaces de salir fortalecidos de una situación adversa, nos hacemos menos proclive a estados depresivos o estados ansiógenos, porque tenemos la capacidad de mirar más allá de lo que me está pasando. Tenemos la capacidad de buscarle un sentido, un para qué, y aceptar y decir, no tenemos el control de todo, no tengo el control de todo y no tenemos el control de todo. Entonces, ¿qué hago cuando toca la puerta el dolor y la angustia?
de una pérdida, de una enfermedad, ¿qué hago? No puedo controlarlo. No puedo hacer el tiempo volver atrás. Tengo que adaptarme a esa situación. Tengo que ser flexible frente a esa situación. Pero para eso tengo que aceptar la emoción. Tengo que contar con otros. Tiene que haber una comunicación fluida. Y tenemos que desarrollar esa resiliencia a nivel familiar. Para que cuando vengan los momentos complejos, cuando vengan los momentos adversos, ¡pam!, hay una muralla, un sostén, una base que me sostenga para no derrumbarme. Es eso, queridos asistentes. Voy a dar unos minutos para alguien, si quieren hacer preguntas, consultas, cualquier tipo de interrogante, por favor. Vamos a ver por el chat si hay alguna duda. Tin, 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 tin. ¿No? ¿Todo muy claro? Perfecto. Súper. Maravilloso. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los que se conectaron. eh, Contenta de que participen de estas instancias, de que logren sacarle el jugo. Es tan importante poder analizar, conversar y pensarnos referente a estos temas que en la cotidianidad no, no les damos cabida en realidad. Así que muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande y que estén muy, muy bien y será hasta un próximo webinar.